les vuelvo a agradecer. Les vuelvo a agradecer que se tomen el tiempo para sumarse a una nueva capacitación de NUCID sobre carinata. Nosotros venimos haciendo un contacto con todos los productores y con la gente que está dando soporte agronómico en el campo a lo largo del año. Las primeras jornadas fueron de preparación de siembra, todo lo que es la elección del lote, todo lo que es las regulaciones de máquina para lograr un buen éxito a la siembra. La propuesta de hoy es tener una charla con Mariano, que va a ser la persona que nos va a guiar, ahora lo voy a presentar, de enfermedades y plagas, también control de malezas y algunos puntos de fertilización. Y nos va a quedar una pendiente más adelante para hacer el manejo de precosecha y cosecha. Así que me voy a presentar, mi nombre es Sebastián Bravo, yo soy el responsable del programa de Carinata para Argentina y para Uruguay. Estamos desarrollando junto con ustedes este programa, estamos en Argentina en el 3er año y en Uruguay como NUCID comenzamos este año. Anteriormente estábamos, pero trabajamos junto con otras empresas y decidimos desde la compañía darle una impronta particular y desarrollarlo en forma personal como lo estamos haciendo aquí en Argentina. Les propongo que tengamos la charla junto con Mariano Gómez, que es ingeniero agrónomo. Él está localizado actualmente en Necochea, ya tiene 11 años dentro de la empresa de NUCID, es de las personas que sabe un montón, muchísimo, sobre colza y carinata, y especialmente todo el tema de enfermedades y plagas y manejos. Una persona con mucha experiencia, pero también es muy didáctico a la hora de explicar, porque tiene muchas horas de campo y tiene esa particularidad de poder transmitir muy bien sus conocimientos. Así que les propongo que lo escuchemos a Mariano y al final de la charla podamos abrir un espacio para preguntas. Aquellos que quieran ir enviando preguntas mientras él va hablando por el chat, yo voy a tomar nota y al final se las voy a ir leyendo y las vamos a ir respondiendo para que entre todos la charla sea más completa y podamos abarcar todos los puntos que creamos de interés. Bueno, Mariano, entonces te dejamos en tus manos la charla y estamos por acá para cualquier cuestión. Estás muteado, Mariano. Ahí está. Ahí vamos. Buen día, gracias Eva por la presentación. Bueno, la idea de, como decía Sebastián, este taller es un poco contarle, sería la segunda etapa hablar sobre la segunda etapa del cultivo. Vamos a hablar un poquitito también de fertilización y algo de control de malezas en postemergencia, porque estamos teniendo todavía algunos lotes que fueron sembrados un poquito más tarde y tenemos algunas carinatas un poco más atrasadas. Y bueno, como decía Sebastián, al fin de la charla, la idea es tener todas las preguntas como para poder contestar las consultas que tengan. Voy a la presentación, dame un segundo. Dígame si se ven la presentación. Ahí está apareciendo. Sí, aparece. Ahí la vemos. Voy a achicar. Bien. ¿Ahí se ve? Impecable, Mariano. Perfecto. Bueno, comenzamos con la presentación y después seguiremos con las preguntas y las consultas que surja de esta presentación. Bueno, la idea es, como ya dijimos, control de plagas y enfermedades. Y bueno, sabemos que hoy estamos trabajando con un híbrido, un UJ 400. Un poco las características de este híbrido hace que realmente hemos tenido un muy buen mejoramiento, ya que vamos a hablar de enfermedades y demás, con respecto a estos puntos. Básicamente el tema de enfermedades y el tema, el comportamiento de esas enfermedades. Realmente el híbrido se comporta excelentemente bien, lo estamos viendo muy bien a campo. Y ya yendo a lo que es un poco fertilización, sobre todo lo que es nitrogenada y azufrada, ya obviamente el fósforo
fue incorporado en su momento con la siembra, sobre todo en los lotes que por ahí vienen más atrasados, por algunas situaciones de seca se sembró un poco más tarde y los nacimientos fueron algunos posteriores. Básicamente lo que estamos recomendando en el caso de que todavía no se hayan aplicado nitrógeno o se haya aplicado una sola dosis o una dosis baja, cumplir con el requerimiento de nitrógeno que tiene carinata, dado que responde muy bien a nitrógeno, lo estamos viendo en los ensayos. Obviamente las crucíferas en general responden a esa aplicación de nitrógeno, que recordemos, de acuerdo a las normas RCB, no nos podemos pasar de 80 unidades de N más lo que tiene el suelo. Si nosotros tenemos que aplicar hoy algo de nitrógeno en una carinata que está cerca de reproductivo, ya lo que nosotros estamos recomendando es la aplicación de algún foliar o algún fertilizante líquido, que vamos a tener una mayor y más rápida incorporación del producto y la utilización por parte de ese producto del cultivo carinata. Como verán, estos son los ensayos que nosotros tenemos de lo que es la zona de Pergamino y la zona de San Antonio de Areco, viendo la diferencia que hay de los cultivos fertilizados con respecto a un testigo sin fertilizar. Obviamente, si nosotros además le podemos aplicar azufre, esto realmente nos va a ayudar a nosotros, no necesariamente para aumentar el rendimiento, porque no estamos viendo un aumento de rendimiento con el agregado de azufre, pero sí en la calidad en el grano. Realmente el azufre nos ayuda al contenido de proteína en grano y a la producción y el cuajado de estos granos con esta adición de azufre, básicamente. La idea es, obviamente, tener una fertilización equilibrada, ya sea de fósforo, que nosotros ya lo aplicamos, nitrógeno y azufre. Bueno, acá verán más que nada las fotos de las diferencias que hay, obviamente, por el agregado de nitrógeno con respecto a menores dosis. Fíjense cómo el cultivo se desarrolla en lo que es área foliar y después también en los estados fenológicos. Lo que hemos visto básicamente es que al agregado de nitrógeno el cultivo se desarrolla mucho más, tiene una floración mucho más pareja, un desarrollo, una cobertura del surco muy rápida, y eso hace que también el trabajo que hace Carinata en la cobertura de surco y el control de malezas, haciéndolo el cultivo de cobertura que nosotros siempre estamos hablando como uno de los principales puntos a tener en cuenta, que es un cultivo de cobertura con renta, ¿no? Bueno, acá está un poco la curva de estos ensayos, donde hemos visto que con 80 kilos de N estamos, más lo que tiene el suelo, estamos en general trabajando bien y obteniendo resultados óptimos de cultivo. Siendo lo que es control de maleza, obviamente ya estamos trabajando con lo que es post-emergencia. Hoy por hoy las dos opciones que estamos teniendo para lo que es control de maleza, sobre todo en algunos lotes que por ahí podemos pensar que podemos llegar a tener algún nacimiento de rama negra, y el Lontrel es una opción, con una dosis de entre 100 y 120 centímetros cúbicos, y si eventualmente tenemos alguna gramínea, como puede ser cebadilla o ryegrass, bueno, tenemos las opciones de los graminicidas, ya sea los FOP o los DIM, que no hay ningún inconveniente en aplicarlos, y obviamente nos van a dar un excelente control en lo que es control de gramínea. Pero bueno, como nosotros siempre decimos, el mejor control de malezas, obviamente entrando en un lote limpio, y si no tenemos mayores problemas, y con la adición de estos herbicidas, en el caso de tener esas posibilidades de problemas, sobre todo lo que es ramanera, básicamente porque si bien la carinata la va a cubrir, después es probable que nos
queden las plantas debajo de la carinata, se rustifican y después para el cultivo siguiente podamos llegar a tener algún problema en los controles, porque realmente ya son como plantas viejas y bueno, necesitaríamos una dosis alta de algún herbicida para el control de este tipo de malezas. Pero como siempre digo, el mejor herbicida es la propia carinata, fíjense cómo cubre, y bueno, después de esta carinata realmente abajo, en las malezas relativamente normales, como pueden afectar al cultivo de carinata durante la etapa invernal, no queda nada debajo de este cultivo. Yendo a lo que es plagas, bueno, ha habido varias consultas, porque bueno, ya hemos tenido temperaturas, hay zonas con muy buena humedad, zona Entre Ríos, en la zona de Chaco también, y bueno, ha empezado a aparecer lo que es Plutela, que es la polilla de los coles. Básicamente para lo que es Plutela, generalmente Plutela se está dando, o se da, cuando el cultivo ya está cerca de floración o durante floración, en mayor medida, y obviamente hay productos que son banda verde, que es lo que se pueden utilizar en esta situación, obviamente siguiendo las normas de certificación RCB. Los productos están acá, bueno, el Coragen, el Belt y el Ampligo son opciones de productos para lo que es el control de esta plaga. Esta plaga no tiene un umbral de daño, ha habido estudios por parte de la Universidad de Rosario tratando de ver qué umbral de daño para el cual uno puede tomar la decisión de aplicación de insecticidas, perdón, pero no ha habido. Nosotros lo que estamos recomendando básicamente es que vamos un poco jugando en qué situación estamos del cultivo. Si nosotros tenemos una situación de Plutela, cuando recién está empezando a alargar el botón floral, la carinata, y no tenemos una alta presión, bueno, recomendamos esperar un poco, básicamente porque obviamente el frío la para un poco a la carinata, y por ahí todavía hay algunos días de helada, y por ahí puede estar haciendo algún daño en lo que es hoja, pero dado el volumen que tiene carinata, no nos afecta en tal medida. Sí, cuando nosotros nos adelantamos a lo que es floración y tenemos una alta presión de carinata, bueno, ahí puede afectar la parte floral o la parte reproductiva, y ahí sí tenemos que tener muy en cuenta de que tenemos que hacer la aplicación. Generalmente nosotros cuando vamos al campo lo que vamos a ver, la carinata no es fácil de, perdón, la Plutela no es fácil de ver en la hoja, obviamente hay que hacer un buen monitoreo, pero vamos a ver el adulto, que es esta mariposita blanca, volando en el cultivo, y bueno, ahí nosotros tenemos que tomar la decisión, cuando vemos que hay mucho adulto, y por ahí ya estamos viendo que la isoquita está haciendo daño en hoja y puede llegar a la parte reproductiva, de estos productos que recién acabo de mostrar, para bajar la población. Cuanto más podamos estirar esa aplicación, mejor, porque evitaríamos una segunda aplicación si las condiciones, ya sea por humedad y por temperatura, se dan para la aplicación de una segunda dosis, que estaría bueno evitar, obviamente, por una cuestión de costos, ¿no? Estos son los daños que producen. Estos daños fueron el año pasado en lo que es Chaco, que hubo un ataque, pero bueno, después ese ataque se frenó y apareció después en la parte reproductiva, ¿no? En lo que respecta a la otra plaga que podemos llegar a encontrar en carinata, es el pulgón ceniciento, el Bradicorne brassicae. En realidad, el pulgón se da en situaciones donde hay seca, básicamente, y se da por manchones. También no hay un umbral de daño de este pulgón en los cultivos de brassicáceas, en realidad, porque también para colza lo mismo, también afecta. Lo que sí nosotros estamos recomendando es que en situaciones donde hay bueno, un año seco, que puede llegar a afectar, y en manchones, bueno, habría que monitorear. Y bueno, cuando vemos que tenemos manchones que pasan el 10% del lote, entre el 10 y el 15% del lote,
hacer la aplicación de un producto para el control de pulgón. En lo que estamos nosotros recomendando, y en realidad está permitido por normas RCB, sobre todo cuando estamos entrando en la parte reproductiva, que generalmente es cuando el pulgón ataca, es el Transform, que es el sulfoxaflor, 40 gramos por hectárea, que es un producto que está aprobado por normas RCB para el control de este áfido. Un poco acá ven el pulgón, es un pulgón que es de color verde, pero está recubierto por un color grisáceo en el lomo, la panza es verde y la cabeza es oscura. Y ya yendo a lo que es enfermedades de carinata, si bien las brasicáceas o en el campo vamos a ver algunas manchas en hoja, porque bueno, las mismas enfermedades que afectan a colza también la afectan a carinata, pero no estamos viendo, sobre todo en lo que es el híbrido, muchas enfermedades que por ahí nosotros las vemos en hoja no nos van a redundar en un problema productivo. Si bien podemos encontrar algunas manchas de foma, puede haber alguna mancha de mildew, lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es, y sobre todo en años húmedos, es alternaria. Alternaria sí es una enfermedad que nosotros nos puede afectar a lo que es carinata. Como verán, alternaria se da en hoja, ustedes van a ver una mancha que empieza como si fuera un punto negro en la hoja, después se va haciendo un poco más grande, es de color, un color marrón claro, como se puede ver acá, y forma un halo clorótico que se van acercando a las nervaduras. Esta enfermedad uno la puede ver en hoja, pero el problema no es en hoja, sino el problema es cuando empieza a afectar la parte reproductiva, como vemos en la silicua. Esa misma alternaria sube por el tallo hacia la parte reproductiva y empieza a afectar a las silicuas. Hoy por hoy, el control para esta enfermedad es un control preventivo. Cuando nosotros, acá lo ven, como ven, acá ven alternaria afectando lo que es silicua, ven las manchas negras en la silicua. Bueno, eso hace que alternaria cuando ataca en la silicua, lo que hace es como que el cultivo lo adelanta, o sea, obviamente seca la planta más rápido que el desarrollo del cultivo. No se da en forma general en todo el lote, sino que lo podemos encontrar por manchones, y entonces vemos partes del cultivo con un color más verde y parte con el cultivo más adelantado, que esto está dado porque la enfermedad está trabajando sobre los haces vasculares. Eso hace que tengamos un adelantamiento del ciclo y eso afecta el llenado de granos. Entonces, o podemos tener el baneo de lo que es la silicua, o eventualmente bajar o achicar el peso de 1000 granos, que obviamente redunda en rendimiento. Lo que nosotros estamos recomendando es un control preventivo. Cuando nosotros vemos que tenemos situaciones de muy buena humedad en el cultivo, por ejemplo, en Entre Ríos este año estamos viendo que tenemos muy buena humedad y temperaturas medias superiores a 18 grados, que eso se va a dar en el próximo mes, básicamente, tenemos que hacer la aplicación de fungicidas, ya sea, pueden ser triazoles o mezcla de triazoles con estrobilurinas. Y eso se hace generalmente entre 30 y 50% de floración. Recordemos que la floración la tenemos que medir sobre el tallo principal, o sea, sobre la vara principal. Cuando nosotros tenemos entre 30 y 50% de las varas principales florecidas, bueno, ahí tenemos que hacer la aplicación de los fungicidas. O sea, tanto los triazoles como las mezclas funcionan bien, pero si nosotros podemos hacer la aplicación de las mezclas de triazol por ejemplo, con las estrobilurinas, es mejor porque vamos a tener una mayor residualidad y vemos que si nosotros, no sé, se nos pasó o no pudimos entrar o queremos entrar por ahí pasada a la 50% de floración, nos conviene entrar con una estrobilurina porque la estrobilurina es más rápida
para activarse y para poder defender a la carinata de esta enfermedad. Bueno, como verán, los productos, bueno, Amistar, Allegro, Santos, son productos que están aprobados para esta aplicación para esta enfermedad, y yo recomendaría, por ejemplo, en la zona de Entre Ríos, la aplicación, porque realmente estos productos no son caros y realmente nos dan un muy buen resultado para el control de esta enfermedad. Bueno, un poco esto era lo que nosotros queríamos contar. Esta es la segunda etapa, no está quedando mucho, básicamente para lo que es el control de plagas y malezas. Estamos ya en el último ciclo del cultivo, pero queríamos hacer énfasis sobre todo en lo que es el control de malezas y plagas. Y bueno, quedo abierto a las preguntas que surjan de todo esto. Hemos tenido muchas consultas de por ahí incidencia de algunas manchas en hoja y demás, pero bueno, en la mayoría de los casos son enfermedades que no vamos a tener problemas productivos, como ya les comenté, así que bueno, quedo abierto a las preguntas que surjan de esto que pudimos hablar. Bueno, buenísimo, Mariano. Excelente, te agradezco mucho. Muy clara la exposición. Y mientras vos hablabas, nos fueron llegando algunas consultas por el chat. Aquellos que quieran seguir preguntando, las envían. Ahora empezamos a hacer un poco el dúo Pimpinela con Mariano. Le pregunto, me contesta. Y por favor, si alguien quiere sumar algo también al chat, bienvenido. La primera pregunta, Mariano, que nos hacen llegar es: ¿hasta qué estadio fenológico se puede aplicar clorpiridid y graminicida? Bueno, en realidad el clorpiralid se puede aplicar hasta previo reproductivo. El problema que vamos a tener básicamente va a ser no el estado fenológico del cultivo, perdón, no el estado fenológico, bien digo, del cultivo, sino la cobertura que vamos a tener por parte del cultivo en el entresurco, porque nos va a hacer un efecto paraguas si tenemos el cultivo desarrollado, y eso hace que el producto no llegue bien al suelo y no tengamos el control que querramos tener de los distintos productos. Pero no tenemos, o sea, en lo que es graminicida no hay problema. Sí el clopiralid, porque ahí sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser antes de reproductivo, pero en teoría nosotros tendríamos que tenerlo aplicado previo a eso, porque ya le digo, va a haber un problema de efecto paraguas por parte de las hojas del cultivo que no van a permitir el buen desempeño del producto, básicamente. Perfecto. Respecto también a la aplicación de clorpiridid, Federico nos está consultando si conviene aplicarlo con aceite metilado. Sí, es una buena opción la aplicación del aceite metilado, básicamente porque bueno, el aceite metilado hace que entre mejor a la maleza, o sea, y ayuda al buen desempeño del clopidogrel. Es una buena opción. Bien. Después hay otra consulta respecto a control de hormigas, Mariano. Ajá, bueno, me imagino, ahora es raro que esté afectando, bueno, habría que ver el desarrollo de la carinata, ¿no? Pero el control de hormigas se puede hacer eventualmente habría que ver, pero CLAP sería una opción. Ahora hay que ver el tema de la norma RCB para lo que es CLAP. Nunca tuvimos problemas de hormiga con el cultivo de carinata desarrollado, ¿sí? Por ahí puede llegar nunca nos pasó en carinata, sin colza, que hemos tenido algunos problemas de hormiga en los nacimientos de lo que es que fue colza en su momento. Pero en carinata no hemos tenido problema de hormiga, o si ha habido, no ha sido un problema grave. Bueno, eso habría que hablarlo puntualmente después, Seba, por el tema del CLAP, si lo pueden aprobar para la aplicación de hormiga, y si eventualmente la hormiga está haciendo un daño tan grande como para poder afectar la producción de carinata, dado que carinata en general el estado se desarrolla muy rápido, ¿no? Así es, así es. Digamos, Hay que ver el CLAP, ese puntualmente ese problema y bueno, y charlarlo con la persona que hizo la consulta. bien. Perfecto. Mariano, hay una consulta que si podrías volver a mostrar los productos recomendados para Plutela,
por ahí Sí. lo que se me ocurre, mostrarlos no hay ningún problema, pero acuérdense que toda esta presentación que hizo Mariano va a quedar grabada en el sitio de Carinata, que es www.carinata.com.ar. Va a estar la presentación completa, así lo pueden volver a ver todas las veces que quieran, pero metele, Mariano. Sí, en realidad es el Coragen, el Belt, ahí lo muestro nuevamente. Un segundo. Un segundito. Ahí se ve. Sí. Es el Coragen, el Belt y el Ampligo. Son los 3 productos que hoy estamos recomendando para la aplicación de Plutela. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Tenemos otra consulta respecto a que en alguna localidad o no tienen la posibilidad actual de conseguir Transform. Entonces Ajá. la consulta es si puede aplicarse Expedition. Expedition. Sí, a ver, el tema es básicamente el estado fenológico del cultivo. Si nosotros estamos ahora en principio de floración, bueno, habría que hablarlo después con vos, Sebastián, puntualmente, y con la gente de la parte de certificación, tendríamos la posibilidad de aplicarlo. El tema es cuando nos estamos acercando a lo que es reproductivo o a llenado de grano, porque nosotros no podemos tener trazas de productos que no estén aprobados, porque después vamos a tener problemas en la comercialización. Hoy lo que estamos viendo es que las carinatas están en floración, en 10, 20% floración, 30% floración, entonces ahí por ahí habría que ver puntualmente los casos, pero sería posible aplicarlo. Pero por ahí estaría bueno que lo consulten con los asesores de la zona, o con Sebastián, o con nosotros, puntualmente cada caso, para no tener problemas después, ¿no? Básicamente, porque al tener esta certificación nosotros tenemos que estar bien seguros de que no vamos a tener después problemas en la entrega del producto por algún problema de insecticidas que pueda llegar a aparecer. Pero sí, si estamos temprano, también está la opción de Engeo, también inclusive es otra opción, pero tiene que ser principio de floración, y bueno, y yo recomendaría que nos consulten puntualmente por los casos. No hay ningún problema, estamos todos abiertos a esas consultas como para evitar tener cualquier tipo de problema. Sí, Después. algo para sumar a lo que ya decís, Mariano, siempre la idea es antes de reproductivo poder estar aplicando estos productos, pero cuando comienza reproductivo ya hay que tenerse a la lista que nos está presentando Mariano, básicamente porque la norma nos pide que sobre cada entrega se hace un análisis de residuos sobre el grano de los productos que estén presentes, y los que están aprobados son los que estamos presentando. Entonces, si encontramos alguno que no esté aprobado, complica la recepción y la aceptación de ese grano producido. Tengo otra consulta, Mariano. La oportunidad o la alternativa de sumar un fertilizante foliar o similar en la aplicación del fungicida en el 50% de floración, si tenés datos respecto al efecto, entiendo yo. No tenemos datos puntuales porque también hay distinta cantidad de fertilizantes foliares con distintas concentraciones y demás. Sí sabemos que nosotros estamos en 50% de floración, es cuando la carinata está necesitando, o sea, es el periodo donde más requerimientos de nitrógeno tiene carinata. O sea, nosotros cuando entramos entre el 20 y el 50% de floración, Carinata está usando al máximo los nutrientes que nosotros pudimos poner en el suelo para que utilice el cultivo. Así que eventualmente, si nosotros estamos viendo que aplicamos poco fertilizante nitrogenado, porque recuerden que tenemos que seguir con la línea de los 80 kilos de N durante el ciclo del cultivo. Si nosotros aplicamos menos de eso, la utilización de fertilizante foliar obviamente es una alternativa, porque va a sumar
sobre todo lo que es, si venimos con un bajo requerimiento o aplicamos poco, va a sumar a lo que es más que nada llenado de grano, y eso obviamente va a repercutir en lo que es rendimiento. No tenemos, no tenemos datos todavía de ensayos con fertilización foliar, se van a hacer este año, se van a empezar a probar algunos productos, pero bueno, obviamente si nosotros venimos con algún déficit, obviamente siempre va a aportar al cultivo. Gracias, Mariano. Tenemos ahora una consulta respecto de alternaria para el manejo y el momento de decisión de aplicar o no aplicar preventiva. ¿Debemos verlo en la hoja o hay otro factor a evaluar? No, el tema es que alternaria cuando la vemos ya es tarde en reproductivo. O sea, cuando nosotros vemos alternaria en silicua, ya está. O sea, no tenemos manera de controlarla. Por eso es que hice mucho hincapié en lo que es preventivo. O sea, tiene que haber un fungicida preventivo, que ese fungicida aplicado entre 20 y 50% de floración es el momento óptimo. Si nosotros lo vamos a aplicar, si nos vamos a adelantar un poquito, si vamos entre 20 y 30, estaría bueno, como yo le decía, hacer una aplicación de una mezcla de estrobilurina con triazol. Si nosotros estamos en 50% de floración, vamos a aplicar en 50-60% de floración, ya con un triazol lo vamos a cubrir. Pero cuando nosotros vemos alternaria en silicua, es porque ya llegamos tarde, o sea, teníamos que haber hecho la aplicación en este momento que yo les comentaba. Sí, a modo de ejemplo, en unas parcelas que teníamos el año pasado, donde estábamos inoculando y testeando la aplicación y el control de esta enfermedad, todo lo que fue posterior al 50% de flor, o esto de cuando lo vimos, no tuvo efecto. Digamos, el rendimiento fue muy, muy bajo. Entonces, la conclusión es esta que está contándonos Mariano: hacerlo en forma preventiva, entre el 40 y 50% de flor, tenerlo dentro del patrón de manejo del cultivo como receta, ¿sí? Porque sí, cuando lo queremos hacer luego es tarde. Mariano, otra consulta respecto a la utilización de fertilizante líquido. Si no produce quemado en la hoja del cultivo. El productor nos dice que tuvo una mala experiencia en trigo con este tema. Sí, va a tener un quemado en la hoja, pero bueno, básicamente lo que nosotros vemos es que si bien, bueno, hay que ver también la condición que se aplicó ese producto y demás. Si nosotros tenemos una buena condición de humedad, o básicamente ese quemado obviamente se va a ir diluyendo. Pero sí, obviamente, cuando nosotros aplicamos, y sobre todo en lo que es trigo, o en este caso carinata, no se aplica entre surco, sino que se aplica en banda completa, o sea, y sí, puede haber un quemado en la hoja, pero bueno, si nosotros no estamos teniendo, o no le pusimos nitrógeno, obviamente el daño va a ser peor si nosotros no aplicamos nitrógeno, y a esta altura, si nosotros aplicamos urea, básicamente no va a llegar para lo que es el cultivo, o no va a ser utilizado para el cultivo. Entonces es preferible por ahí tener algún daño en hoja por nitrógeno, pero bueno, hacer la aplicación de este nitrógeno. Generalmente, cuando las condiciones son normales de aplicación de nitrógeno, o de guano, o de solmix, además, vamos a ver una decoloración, vamos a ver un quemado, pero después se recupera. O sea, no sé cuál fue por ahí el motivo puntual de... Generalmente acá en trigo, en el sudeste, se aplica mucho líquido y sí se ve el daño, pero después se recupera normalmente. Bien. Mariano, otro caso, otra pregunta respecto de fertilización. Un productor que está en tercera hoja verdadera y tiene que hacer la fertilización nitrogenada, si el momento ese es adecuado o cuándo tendría que hacerla. No, ese sería un buen momento para aplicarla, porque además, obviamente ahora en estos meses va a empezar a aumentar temperatura, y obviamente la carinata va a empezar a despegar, si tiene buenas condiciones de humedad, por supuesto. Entonces sería una muy buena opción como para que, como yo les decía, entre 20-30% de floración tenga el nitrógeno disponible. Después vamos a ver con qué lo aplica. Si aplica urea, vamos a depender obviamente de que una lluvia la incorpore, y después se va a llevar unos 20-25 días, o si aplica líquido, sería mejor, porque obviamente va a tenerlo disponible
más rápido al nitrógeno para los requerimientos de lo que es carinata. Bien. Una consulta respecto a fertilizantes foliares, algo nos adelantaste que estaban haciendo unos ensayos, pero de fertilizantes foliares que contengan hormonas en prefloración. Si tenemos No, experiencia, si sirven. no tenemos datos, no hemos hecho, ya le digo, este año se van a hacer algunos, o sea, venimos trabajando con varios frentes, pero bueno, Orlando, Bellas, que es la persona que está en la parte de desarrollo con ISEBA, vamos a empezar a generar otros datos con estas tipos de alternativas, pero la verdad que hoy no estamos teniendo datos o información de esto, ¿no? Pero bueno, sería algo, o sea, es algo que todavía tenemos que seguir trabajando y viendo opciones para ver si mejora el cultivo, ¿no? Bien. Otra consulta, Mariano, para un lote que está entre un 20 y 50% de floración, y hasta el momento no han visto manchas de alternaria en las hojas, y el cultivo viene sano, muy bueno, y la pregunta es si también se recomienda en este caso hacer la aplicación preventiva. El Si fungicida, tenemos ¿no? condiciones de muy buena humedad y alta temperatura, sí, porque a veces nosotros no estamos viendo, el daño en hoja, pero sí después lo terminamos viendo en silicuar. Básicamente porque, a ver, generalmente la alternaria ataca a las hojas inferiores y a veces es difícil verlas o las vemos con poca presión en vegetativo, pero después se ven reproductivos porque se dan las condiciones. Entonces, yo recomendaría, si tenemos una buena carinata, vemos que la carinata está bien desarrollada, tenemos las condiciones de humedad y temperaturas medias por encima de 18 grados, hacer ese tratamiento, porque no es un tratamiento caro, y realmente está muy bueno el control que hacen los fungicidas sobre alternaria en el cultivo de carinata. La verdad que yo lo recomendaría. Si vemos que el cultivo está bueno, yo lo haría. No me arriesgaría a no hacerlo. Con estas condiciones, ¿no? Si vemos que está seco, que no están las condiciones dadas, bueno, pero si tenemos alta humedad y temperatura, yo lo haría. Más allá de que por ahí no lo vimos en hoja. Gracias. Tenemos acá una pregunta sobre control de esclerotinia, Mariano. Mm. ¿Qué nos podés aportar? Contra esclerotinia no hay fungicida, no hay fungicida. Lo único que hay es tolerancia por parte genética de los materiales. Nosotros en híbrido, en el Nujet 400 no hemos visto problemas. Sí vimos en algunos lotes hace 2 años en Advanza, la variedad. Esclerotinia ataca por manchones, eso es lo que nosotros sí vimos, pero nosotros en el híbrido no lo hemos visto bueno, y no hay control hoy por parte de fungicidas para el control de esclerotinia en el caso de que aparezca. Nosotros no lo hemos visto realmente en el híbrido en el Nujet 400 estos últimos años. ¿Quizás alguna recomendación también de rotaciones en ese caso sería útil Y pensar? básicamente lo que pasa que sí, rotaciones, lo que pasa que hay que ver, porque hoy esclerotinia vos podés tener inóculo porque se hizo soja y tuvo problemas de esclerotinia, o se hizo girasol, o sea, y el inóculo y la esclerotinia en el campo está mucho tiempo, el inóculo está mucho tiempo, puede estar 5 o 7 años el inóculo en el suelo. Básicamente pasa por la tolerancia genética del material, bueno, en Nojet 400 no lo hemos visto. A ver, este año en Entre Ríos, que hay muy buena humedad, vamos a ver bien el comportamiento, pero el año pasado hubo zonas donde hubo muy buena humedad y no tuvimos problemas. Perfecto. Bueno, Mariano, hasta el momento no tenemos más consultas. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o agregar algún comentario. Hacernoslo llegar al chat. Creo que fue muy clara, fue muy concisa y muy cortita y al pie a los puntos que tenemos que atender ahora, lo que tenemos de inmediatamente por delante, y también un poco respondiendo a las consultas que hemos tenido en estas semanas pasadas de productores en cuanto a diferentes situaciones de lotes y diferentes plagas que se estaban apareciendo. Si no tenemos más comentarios y para no robar más el tiempo a nadie y que cada uno pueda seguir con sus tareas, terminamos acá. No sé qué les parece.
¿Alguna Sí, otra sí. consulta? Cualquier otra consulta, lo que sea, después, bueno, está el mail mío, el mail de Seba, lo que necesiten, ya le digo, hay muchas consultas que por ahí van apareciendo durante el ciclo del cultivo. Bueno, nosotros estamos abiertos a cualquier consulta y ya le digo, por ahí algunas cosas puntuales que aparecen en el cultivo. Bueno, es cuestión de ir charlándolo, viéndolo. Seguimos aprendiendo el cultivo. Y bueno, tratamos de darle la respuesta de la mejor manera posible. Realmente es un cultivo relativamente nuevo y estamos haciendo un montón de experiencias y hay un montón de zonas, un montón de variables, así que bueno, la idea es seguir tratando de darle las respuestas de la mejor manera posible a todos. Así que desde ya muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto, por supuesto. Excelente, Mariano. Muchas gracias. A todos decirles que otro punto de contacto es la página web de Carinata, www.carinata.com.ar. Ahí tienen un asistente, pueden dejar sus consultas, pueden dejar sus preguntas, que nos van a ser dirigidas a nosotros, al equipo técnico, que le va a dar una respuesta, se va a contactar con ustedes para responderles las dudas que tengan. Como dice Mariano, quizás en este momento no se nos ocurren o no las tenemos a la vista, más adelante pueden aparecer tranquilamente. A todos les queremos agradecer el tiempo que nos dedicaron en esta semana, este lunes. Esta semana vamos a estar también en Aprecid, para que ellos vayan a Rosario. Va a ser un gusto encontrarlos, poder charlar personalmente con ustedes. Vamos a estar con Lucid en un stand presentando todo lo que es Carinata y también todas las novedades que tenemos en la genética de girasol. Vamos a tener una charla particularmente el jueves 5 de la tarde para presentar Carinata en la sala principal del Congreso a todo el público y contamos con la presencia de ustedes y como siempre a disposición. Lo que necesiten, solo tienen que contactarnos. Que tengan muy buenos días, muchas gracias por todo y nos estamos viendo en la próxima. Gracias. Adiós, Hasta gracias. luego. Gracias, Mariano.